Muy buenas tardes, mi nombre es Xochitl Cruz Silva, soy originaria de la comunidad de San Pedro el Alto, de la Mixteca Alta. El día de hoy vamos a cocinar uno de los platillos típicos de aquí de la comunidad, que es el mole de garrote con pollo de rancho. Taini nutakanchani, Masaku Xochitl Cruz Silva, y yo soy Nani San Pedro el Alto, Ñu Sabi. Kuiwitna sasan teju chun rancho. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a preparar la carne. Ahorita me falta poner a cocinarlo. Es con gallina de rancho. Vamos a ocupar, para el mole se va a ocupar, pues es muy importante la masa. Es masa amarilla. Voy a ocupar semilla de calabaza. Voy a ocupar 2 jitomates para el mole. Se ocupa también lo que es el comino, pimienta, clavo y ajonjolí. Algo muy importante también que es, no debe de faltar el ajo y la cebolla, que tiene que estar muy bien tostado ya. Y pues chile. Aquí pues el chile que vamos a ocupar es el chile guajillo y puya. Bueno, como yo ya tengo listo mi olla, ya está hirviendo para que se cosa más rápido, le voy a agregar la carne. Sería eso. Y se pone a cocer con sal. Ahí está. Sería todo. Pues voy a empezar a moler el chile, que pues ya los asé anteriormente. Le voy a agregar el ajo, no quiere comer. Le voy a agregar un poco más de chile.
Voy a vaciarlo en un recipiente. Ya casi termino de machucar los chiles. Se le agrega un poco más de agua. Le voy agregando los condimentos. Aquí le voy a echar ajo y cebolla para que se muelan. Le voy a agregar jitomate. Aquí tengo comino, pimienta, clavo y ajonjolí. Y semilla de calabaza. Bueno, pues mientras la carne se está cocinando más, voy a batir la masa con un poco de caldo. Un poco de agua fría para que no se queme la mano. Lo voy a batir con la mano ya que es más fácil así. Voy a sacar la carne que ya se coció. Ese gallina. Aquí están sus... Pues ya está esto. Y voy a echarle la masa. Después le echo el chile.
Para el chile, con la ayuda de una coladera, voy a colar el chile para que no. Le voy a echar un poco más de agua porque está muy espesa mi salsa. Con la mano porque es más rápido. Empecé a revolverlo, a menearlo con la cuchara. Ya que hierva, pues ya está listo. Después de estar moviéndolo constantemente, ya está hirviendo. Se prueba si está bien de sal, ya que en el caldo pues le eché un poco, pero vamos a probar. En este caso pues le falta sal. Le voy a echar un poco de sal. Yo le calculo nada más. Ya se le sigue moviendo constantemente. Una vez que hierva otro poco, pues ya está listo para comer. Pues ya la comida ya se coció, ya dejó de sacar burbujitas. Y ya voy a proceder a servir. Ya está listo para degustar este delicioso platillo.
el mole de masa o mole de garrote, así lo conocemos aquí. Y lo servimos así. Ya está listo para ser degustado. Pues ya está listo la comida, que es el mole de garrote, que es una de las comidas típicas de aquí de la comunidad de San Pedro el Alto. Ya está servido. Aquí lo serví con la carne, que es carne de gallina de rancho. Pues ya está listo para ser degustado. Bueno, pues ya está preparada la comida, que es el mole de garrote, que es una de las comidas típicas de aquí de la comunidad de San Pedro el Alto, y yo creo que también de diferentes partes del pueblo, de los pueblos que se encuentran por acá cerca, pero cada pueblo tiene su sazón y también cada persona tiene su sazón. Bueno, el procedimiento que yo hice, el proceso, lo que hice fue tostar los chiles. Ocupé chile guajillo, chile puya, semilla de calabaza, ajonjolí, clavo, pimienta, comino, que son los ingredientes principales que debe de llevar, ya que sin esos ingredientes pues no está rica la comida. También se lleva ajo, tiene que ser como quemadito, y cebolla bien asado. Y pues lo principal pues también lleva la masa. Ocupé masa de maíz amarillo. Ya pues después de estar tostando esos ingredientes, pasé a molerlos en la licuadora. Molí todos los ingredientes que antes mencioné. Después de eso pues estuve batiendo la masa. Lo hice con la mano, ya que es más fácil batirlo con la mano. Ocupé el mismo caldo del pollo. Con ese caldo estuve batiendo la masa. Ya posterior a eso pues lo eché, saqué la carne y ya eché la masa en la olla, en el recipiente. Eché la salsa ya bien colado. Se tiene que colar antes de echarlo. Después lo estuve meneando durante aproximadamente casi media hora. Ya posterior a esto pues probé si estaba bien de sal, pues ya, y si no pues se le echa otro poco de sal para que esté bien la comida. Después de eso estuve meneándolo, batiéndolo otros 10 o 15 minutos para que pues se cosa y quede bien. Me di cuenta cuando ya se coció, porque pues cuando está crudo pues todavía saca como espumita o burbujitas la comida. Cuando ya está cocido pues ya no saca y ya no se pega la masa también. Y pues ahorita pues ya vamos a degustar de este delicioso platillo. Pues me serví que es uno de mis favoritos, y voy a comer con tortilla de maíz amarillo, que lo cosechamos aquí. Voy a degustar de este delicioso platillo. Pues algo que tengo que decir, pues aquí no comemos con cuchara tampoco. Con la misma tortilla pues le ponemos aquí, con la misma tortilla se come. Y pues se prueba un poco de carne, igual con la mano, con cuchara no se puede. Y pues ya, está muy sabroso porque es gallina de rancho.